Ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Foro de la Nueva Sociedad que organizamos con la colaboración de Abertis y de la Fundación Abertis. Hoy tenemos el honor de inaugurar el nuevo año del foro con el señor ministro de Justicia, al que va a presentar el que fuera ministro de la misma cartera, don Fernando Ledesma. La tribuna es suya. Señor ministro, autoridades, señoras y señores, confieso que es la primera vez que me veo en el trance de presentar a un ministro de Justicia en pleno ejercicio de sus funciones. Su llamada para confiarme tan honroso encargo me alegró y, sinceramente, no me sorprendió. Y voy a explicar las razones. Algunos de ustedes quizás sepan que desde finales de los años 80 los exministros de Justicia almuerzan periódicamente con el titular del departamento para comentar los temas que con absoluta libertad y sinceridad se ponen espontáneamente sobre la mesa. En esos almuerzos participó el ministro Cabero, que en paz descanse, y los seguimos haciendo los exministros Lavilla, Mújica, de la Cuadra, Belloc, Mariscal de Gante, Acebes, Michavila, López Aguilar, Fernández Bermejo y quien les habla en este momento. El anfitrión actual es, claro, Francisco Camaño, inmejorable director de orquesta. El propósito de esos encuentros es pensar en voz alta sobre problemas que se han compartido y ayudar con absoluto desprendimiento a quien en ese momento asume la dirección política del Ministerio. La lealtad y el respeto recíproco son las señas de identidad de tales intercambios de opiniones. Lo que se sobrepone a todos nosotros es la búsqueda del bien común desde las diversas ideologías de los asistentes. Nunca ha habido un fallo, nunca nadie ha derrapado. Qué importante es, pienso, que quienes están o hayan estado en puestos políticos puedan dialogar francamente entre sí. En ese contexto se comprende que la llamada del colega no me sorprendiera. Señoras y señores, no voy a hacer la laudatio del ministro, la haría encantado, pero él se sentiría incómodo, pues es una persona sencilla y llana. Después daré algunos datos de su rico currículum vitae. Ahora, brevemente, destacaré su amor a Galicia, a la que vuelve en cuanto puede para recuperar la propia tierra, el mar, al lado de su mujer y sus dos hijas, su capacidad de trabajo, a la que acompaña su condición de fino diseccionador de la complejidad, su carácter dialogante y avenidor. Física e intelectualmente, basta ver su potente rostro, es serio y solvente. No es un improvisador, es un catedrático universitario de gran prestigio con una enorme vocación política. Cuando se le oye desarrollar su pensamiento, pone una palabra detrás de otra como si las esculpiese, con la seguridad de quien cree en lo que hace y antes ha reflexionado mucho sobre ello. Está comprometido con la socialdemocracia del siglo XXI. Los datos de su trayectoria personal, académica y política son los siguientes. Nació en Cee, La Coruña, en 1963. Obtuvo el doctorado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela en el año 1990 con una tesis sobre el transfugismo político. Ha cursado estudios en las universidades extranjeras de Coimbra, Edimburgo, Bolonia y en el prestigioso Instituto Europeo de Florencia. En 1993, por oposición, se hizo profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago. Desde ese mismo año hasta el año 2001 fue letrado del Tribunal Constitucional.
En 2002 obtuvo por oposición la cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia. Ha dirigido y participado en numerosos programas de investigación y cooperación jurídica internacional. Desde 2001 al 2004 fue director de la Fundación Democracia y Gobierno Local. Ha sido codirector de la excelente revista Cuadernos de Derecho Local. Antes de cumplir 40 años, subrayo esto, antes de cumplir 40 años, era ya autor de una importante obra científica. A ella pertenecen las siguientes publicaciones: El mandato parlamentario, el control de constitucionalidad de disposiciones reglamentarias, Jurisdicción y procesos constitucionales, en coautoría, El sistema político de Galicia, en colaboración con varios autores, El derecho de sufragio pasivo y la garantía constitucional de la inocencia, esta la última, publicada en el año 2003. Agradezco a mi respetado y querido presidente del Consejo de Estado, Francisco Rubio, haberme destacado el alto interés de dos trabajos del ministro, ambos publicados en la Revista Española de Derecho Constitucional. Uno se titula, en síntesis, el denominado contraamparo, y es del año 1996. En el otro, publicado el año 2007, contesta Caamaño al que el año anterior había publicado el profesor Luis María Díez Picazo con el título ¿Pueden los estatutos de autonomía declarar derechos, deberes y principios? La respuesta de Caamaño fue sí, pueden. En este trabajo, el profesor Caamaño expone su gusto por el contraste académico de opiniones y su convicción acerca de la conveniencia de ofrecer puntos de vista alternativos que favorezcan el diálogo. Prueba evidente, esto lo digo yo, de una forma ejemplar de enriquecer el debate intelectual tan imprescindible. Como responsable político, Francisco Caamaño ha sido secretario de Estado de Relaciones con las Cortes desde abril del año 2004 a abril del año 2008 y secretario de Estado de Asuntos Parlamentarios y Constitucionales desde abril del 2008 a febrero del 2009. Por Real Decreto de 23 de febrero de 2009 fue nombrado ministro de Justicia. No sé de qué va a hablar el señor ministro. Su departamento es, sin duda, uno de los más complejos y difíciles del Estado. Tiene competencias transversales relacionadas con los otros tres poderes del Estado y con las de otros muchos ministerios. Las transformaciones políticas que desde él se promueven repercuten sobre todas las capas de la sociedad y suelen afectar directamente al contenido esencial de los derechos fundamentales. Todo lo que toca el Ministerio de Justicia es de alta sensibilidad. El cumplimiento de las exigencias del Estado democrático y de derecho incumbe de manera principal, no exclusiva, a tal departamento. Y ya termino. Desear éxito al ministro de Justicia es deseárselo al conjunto de los ciudadanos. No ve a nadie en ello partidismo alguno. De los problemas resueltos todos nos beneficiamos, aunque el reconocimiento del beneficio dure menos que un suspiro. Son los problemas pendientes los que preocupan. Entre ellos están los que se refieren al buen funcionamiento de la Administración de Justicia. Por ello, el deseo de que la gestión del titular de San Bernardo sea acertada forma parte del patriotismo democrático que prioriza por encima de todo los intereses generales. Con independencia de a quién políticamente beneficie, una buena gestión en ese ministerio sirve para mejorar la condición humana. Nada más. Autoridades, amigas y amigos, buenos días a todos. Es un honor que mis palabras vengan precedidas de quien, siendo el primer ministro de Justicia de un gobierno socialista, erigió las dos piedras angulares sobre las que se ha construido el funcionamiento de nuestro actual sistema de justicia: la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 y la Ley de Planta y Demarcación del año 1988. Gracias, Fernando, por aquellas leyes y por tus cariñosas palabras. En los tiempos del ministro Ledesma
El reto era reformar la justicia para adecuarla a los valores de la Constitución y a las exigencias de la democracia que empezábamos a construir. Hoy el reto de la justicia se llama modernización. Asisto por segunda vez a este foro de debate. Hace ya más de un año tuve la primera ocasión de dirigirme a todos ustedes. Aquella fue una intervención esencialmente propositiva. Expuse entonces las líneas maestras del Plan Estratégico de Modernización que acabábamos de aprobar. Señalé los objetivos y las metas que nos proponíamos y hoy comparezco ante todos ustedes, casi 2 años después, al frente del Ministerio de Justicia y con mucho trabajo hecho. Por eso, hoy mis palabras tendrán como eje central el balance y la obra hecha. En estos meses de intenso trabajo, el discurso del íbamos a hacer es ya el discurso de lo que hemos hecho y el discurso de lo que queremos inmediatamente lograr. Señoras y señores, no descubro nada nuevo si afirmo que la política de justicia es una política de medio y largo plazo, porque los resultados de las reformas y las medidas que se adoptan no son ni inmediatos ni impactantes. Debido a ello, la política de justicia no es materia que se adecúe bien a las exigencias de la publicidad mediática ni tampoco al conocimiento general. A pesar de esos condicionamientos sobre la visibilidad de las acciones en el ámbito de la justicia, puedo decir hoy que ésta está viviendo en nuestro país una revolución silenciosa, una transformación de estructuras, de modelos organizativos y formas de actuación que suponen el corte definitivo con el cordón umbilical de un sistema de justicia que heredábamos sustancialmente del siglo XIX. La reforma de la justicia se reconocía unánimemente como necesaria. Siempre se hablaba de ello, pero le costaba mucho tomar cuerpo. Una dificultad, lo acaba de exponer muy bien el ministro Ledesma, que se explica por una doble razón. Porque se trata de una reforma especialmente compleja y especialmente delicada en la que está en juego el Estado de Derecho. Toda reforma eficaz y perdurable de la justicia debe construirse, por tanto, desde el consenso, y eso exige diálogo y capacidad de compromiso. El diseño de la Administración de Justicia que ha realizado nuestra Constitución comporta esa dificultad. Las acciones diseñadas desde el Poder Ejecutivo deben respetar siempre los principios rectores del Poder Judicial y, a su vez, es obligado mantener el debido equilibrio entre los demás poderes territoriales a los que se asignan esas competencias a las que todos ya conocemos como Administración de la Administración de Justicia. La voluntad del constituyente ha sido la de configurar la política de justicia como una política de Estado fundada en el acuerdo más amplio posible. Y, sinceramente, creo que, a pesar de las dificultades que todo ello comporta, ese diseño constitucional es un diseño correcto porque viene a aplicar al sector de la justicia el conocido teorema de Condorcet, según el cual cuanta más gente debe ponerse de acuerdo, más probable es que la elección media sea la óptima. Y esto, para un sistema democrático de justicia, es sencillamente vital. La reforma de la justicia es una reforma necesaria, compleja y delicada, pero en el año 2009, cuando llegamos al Ministerio, además era una reforma perentoria. Los efectos de la crisis económica tenían una repercusión directa en el número de procesos que debían resolver nuestros juzgados y tribunales, por el aumento de los concursos, de los despidos, los impagos, los incumplimientos contractuales, y además éramos plenamente conscientes de que lograr un sistema de justicia más ágil y eficaz supone una contribución muy importante a la recuperación económica, porque la justicia genera seguridad jurídica y, por tanto, es un factor de confianza que hace más atractiva la inversión, favorece el crecimiento y la creación de empleo. Por eso,
en el marco de las reformas estructurales que ha ido poniendo en marcha, el Gobierno ha apostado también decididamente por la reforma de la justicia. En septiembre del año 2009 aprobamos ese Plan Estratégico de Modernización y ese programa de actuación ha contado y cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario. En el año 2010 tuvimos para la justicia los mejores presupuestos de su historia y para el año 2011, a pesar del ajuste, contamos con los segundos mejores presupuestos. Nuestra voluntad de llevar a cabo las reformas ha sido y es firme. Desde el primer momento hemos trabajado para que nuestros compromisos se convierten en hechos. Y lo hemos realizado con discreción, con diálogo, pero también con determinación y coraje. La nueva oficina judicial, la NOJ, es un buen ejemplo. Desde la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 2003, la NOJ era, si me permiten la expresión, un no objeto jurídico. Estaba prefigurada en la ley, pero no había acuerdo sobre el modo de implantación. La NOJ era un tema de tesis doctorales y de monografías, pero no formaba parte de la realidad de nuestros juzgados y tribunales. Era una promesa de cambio, pero nada había cambiado. Nos pusimos manos a la obra. Acordamos con los distintos colectivos profesionales los detalles del modelo, limamos discrepancias y diferencias. Las leyes de reforma procesal para implementar la nueva oficina fueron aprobadas por las Cortes Generales prácticamente por unanimidad. Pusimos en marcha los diversos planes de formación del personal, acordamos y aprobamos las nuevas relaciones de puestos de trabajo, impulsamos los cambios de infraestructuras necesarios y lo que desde el año 2003 era una promesa, desde noviembre del año 2010 es una realidad en los juzgados de las ciudades de Burgos y Murcia y próximamente lo será también en Ciudad Real, Cáceres, León, Cuenca, Ceuta, Melilla, Mérida y Palma de Mallorca. Y así en todo el ámbito territorial donde mantiene sus competencias el Ministerio de Justicia. Estamos ante una crisis económica profunda que nos ha obligado a todos a replantearnos muchas cosas sobre la sociedad que queremos construir. ¿Qué es hoy realmente valioso? ¿Qué valores debemos promover para garantizar la sostenibilidad de nuestro modelo de convivencia? ¿Qué principios deben regir la acción pública en estas graves circunstancias? Para el Gobierno, la cohesión social es un valor principal. La crisis no puede disolver los lazos de solidaridad que construyen un país. Al contrario, debe preservarlos en la acción de gobierno, debe protegerlos y por eso, a pesar de la austeridad en las cuentas públicas y el objetivo de la reducción del gasto, el mantenimiento de las políticas sociales es una prioridad a la que se destina el 58% del gasto presupuestario. Pero junto a ese valor nuclear, para construir una sociedad democrática avanzada, la crisis ha puesto de relieve la importancia de otros valores, tanto para la acción pública como para el ámbito personal o privado. Hoy debemos poner el acento en valores como la responsabilidad o el trabajo bien hecho, valores a los que subyace tener en cuenta los intereses y las necesidades de los demás, más allá de la mirada cortoplacista y ceñida al propio beneficio. Son valores que debemos exigirnos y que debemos exigir. Las reformas que el país necesita no son fáciles, pero para salir de la crisis no vale el no permanente ni la abstención. No vale la queja ni la crítica fácil en forma de eslogan. Hace falta compromiso y voluntad de hacer. Cuando solo se habla para ganar las elecciones y no para ofrecer ideas y propuestas que fortalezcan a España, es claro que el objetivo que se persigue no es el del conjunto de la nación. Es tiempo de responsabilidad y el Gobierno no va a cejar en su empeño para llevar adelante las reformas que el país necesita, afianzar el crecimiento económico y generar empleo. Es tiempo de arremangarse y trabajar
y no de apoltronarse y esperar. Señoras y señores, con este espíritu de determinación y firmeza es con el que estamos trabajando en la reforma de la justicia. En estos 22 meses hemos presentado desde el Departamento de Justicia 18 iniciativas legislativas, algunas de tanto calado como la reforma del Código Penal ya en vigor desde el día 23 de diciembre, la nueva ley de la jurisdicción social, la reforma integral de nuestro modelo de registro civil, la reforma de la ley de arbitraje, la creación por primera vez en nuestro país de una ley de mediación, la nueva ley concursal o la regulación de las tecnologías en la Administración de Justicia. El programa legislativo que estamos desarrollando, así como las distintas medidas organizativas y de modernización tecnológica, responde a un conjunto de principios y valores que creemos que deben marcar la justicia que queremos para España. Trabajamos por una justicia que promueva y favorezca la responsabilidad. Uno de los factores que inciden en el funcionamiento de la justicia es la marcada tendencia al aumento de la litigiosidad, al menos en la cultura y en la sociología de nuestro país. El año pasado ingresaron más de 9 millones de asuntos ante los tribunales de justicia, un máximo histórico. En este contexto es necesario promover mecanismos que responsabilicen a las partes en la solución de conflicto, como la mediación y el arbitraje, de modo que el recurso al servicio público de justicia no sea el único modo de resolución de controversias. Asimismo, promover la responsabilidad es enfatizar que el derecho a la tutela comprende el derecho a una respuesta judicial fundada en derecho, pero no un derecho incondicionado a los recursos. Por eso implantamos el depósito para recurrir como medida para desalentar los recursos infundados y en el anteproyecto de agilización procesal que hemos presentado el mes pasado hemos eliminado el recurso de apelación en los juicios verbales de reclamación de cantidad hasta 6.000 euros y hemos actualizado la cuantía mínima para recurrir en casación en los órdenes civil y contencioso, pasando de los actuales 150.000 euros a los 800.000 euros. Reforzamos así el papel de nuestro Tribunal Supremo como cúspide del Poder Judicial del Estado, que debe ocuparse de asuntos verdaderamente relevantes. En esta misma línea de fortalecer la responsabilidad, en el anteproyecto de medidas de agilización procesal se introduce también por primera vez la obligación del demandado comparecido en procesos civiles y contencioso-administrativos de comunicar al órgano judicial los cambios de domicilio y se aplica en la jurisdicción contenciosa el criterio del vencimiento objetivo en materia de costas. No nos podemos permitir que el hipergarantismo que puede existir en algunas parcelas de nuestro ordenamiento jurídico sirva para cobijar a rinconetes y cortadillos que transitan por el sistema judicial en perjuicio de los derechos y de los intereses legítimos de muchos ciudadanos de nuestro país. Trabajamos por un sistema de justicia que apueste por el trabajo bien hecho. Ese compromiso de buen hacer lo tienen ya todos los profesionales que sirven en ella: jueces, fiscales, secretarios, empleados públicos al servicio de la Administración de Justicia. Pero más allá de esa positiva actitud personal, la organización y el ordenamiento procesal debe favorecerlo también, poniendo a su disposición las herramientas necesarias para que puedan llevar a cabo eficazmente su trabajo. Para promover ese trabajo bien hecho, y por tanto incrementar la calidad de nuestro sistema de justicia y el grado de satisfacción de los ciudadanos que acuden a él, estamos desarrollando una intensa política de modernización tecnológica. Hoy el 100% de los juzgados y tribunales del territorio responsabilidad del Ministerio de Justicia cuentan con el sistema de correo securizado LESNET, que permite el envío y la recepción de documentos judiciales a los diferentes operadores jurídicos por cauces telemáticos. También el 100% de los órganos judiciales
de ese territorio están dotados de salas de vistas con sistemas digitales de grabación audiovisual y videoconferencia. Desde finales del año 2009, con el acuerdo alcanzado con el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las comunidades autónomas, trabajamos en el desarrollo del proyecto EGIS, el Espacio Judicial de Interoperabilidad y Seguridad, que va a permitir que todos los órganos judiciales de España puedan trabajar definitivamente en red. Hemos iniciado la implantación del expediente digital, que en pocos meses estará plenamente operativo en la Audiencia Nacional, en la Fiscalía de la Audiencia Nacional y también en la Fiscalía Especial Antidroga. Esta política de modernización la hemos aplicado igualmente al registro civil. Se han digitalizado los libros de los registros civiles municipales y hemos iniciado ya el proceso de digitalización de los libros existentes en todos los juzgados de paz de nuestro país. Un proceso de modernización de infraestructuras que corre paralelo a la transformación organizativa del registro civil con la nueva ley que en este momento se encuentra ya en tramitación en el Congreso de los Diputados. En este ámbito, y como muestra de este trabajo constante, puedo anunciarles que mañana mismo presentaremos la puesta en funcionamiento de los certificados electrónicos de antecedentes penales, de últimas voluntades y de cobertura de fallecimiento. A partir de ahora, los ciudadanos podrán obtenerlos desde su casa con un simple clic a través de su ordenador. No tendrán ya que ir a una gestoría ni que hacer colas en una ventanilla para poder disponer de los mismos. A través de la página web del Ministerio de Justicia puede enviar la solicitud y en el plazo máximo de 3 días, una vez contrastados todos los datos obrantes en los registros públicos, recibirá electrónicamente su certificado que, gracias al código seguro de verificación que lleva incorporado, tendrá plena validez jurídica a todos los efectos. Este esfuerzo de modernización tecnológica no se circunscribe exclusivamente al territorio del Ministerio de Justicia. Nuestra preocupación ha sido también el de animar y de impulsar y colaborar con las comunidades autónomas que tienen competencia en esta materia. Durante estos 22 meses hemos firmado 40 convenios de colaboración mediante los cuales el Estado ha aportado recursos financieros y medios tecnológicos para desarrollar ese impulso modernizador en el resto de España. Comunicaciones electrónicas, expediente digital, interoperabilidad, documentos audiovisuales validados con firma electrónica, constituyen el nuevo entorno en el que se va a desarrollar el ejercicio de la función jurisdiccional y la obtención de la tutela judicial en nuestro país. Un entorno tecnológicamente avanzado que debe tener su necesario reflejo normativo. Por eso hemos aprobado el mes pasado el anteproyecto de ley reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia. El objetivo es garantizar en todo momento la máxima seguridad jurídica en el uso de las nuevas tecnologías, proteger los derechos fundamentales de las partes y establecer un marco común y homogéneo de funcionamiento para toda la Administración de Justicia. Señoras y señores, trabajamos por una justicia que genere oportunidades, una justicia, por decirlo en un lenguaje que ya resulta familiar, business friendly. Este objetivo está en la base de la nueva ley concursal, cuyo anteproyecto hemos aprobado el mes pasado. Queremos que el concurso no suponga el fin de una empresa, sino una oportunidad para su continuidad. Para ello, se han establecido en esa norma alternativas al concurso con el fin de poder evitarlo, dando salida a la insolvencia del deudor y descongestionando el tiempo en los juzgados de lo mercantil. Se potencian así las propuestas anticipadas de convenio, los acuerdos extrajudiciales de refinanciación y se regula por primera vez en nuestro país el llamado fresh money, es decir, el dinero nuevo que inyectan los acreedores a las empresas en dificultades
pero viables en el marco de un acuerdo de refinanciación. Una justicia que crea oportunidades es una justicia atenta y consciente de su repercusión sobre otros sectores de la actividad, particularmente no solo el de la empresa, sino también que no se centra en lo cuantitativo, sino en lo cualitativo. Esta crisis nos ha enseñado que los medios son importantes, pero que lo determinante es qué se hace con esos medios, cómo nos organizamos, cómo extraemos de ellos el máximo rendimiento. Y para ello es necesario, como ha ocurrido en otros sectores de la realidad, un cambio de cultura de la organización en el ámbito de la justicia. Tras el ya iniciado despliegue de la nueva oficina judicial, el siguiente paso será un paso inmediato, es el de trasladar la misma lógica de racionalización de las estructuras de la organización de la primera instancia jurisdiccional. Esta es una de las recomendaciones que nos hizo el informe que encomendamos a una comisión de personas expertas sobre la reforma y la planta judicial. Y creemos que es una reforma necesaria y urgente. Vamos a modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Planta y Demarcación para crear tribunales de instancia que vendrán a sustituir a los juzgados como órganos judiciales separados y diferenciados. Con la reforma, donde ahora hay varios juzgados, habrá un solo tribunal, servido por varios jueces. Nuestro propósito es que en cada partido judicial cuente con su tribunal de instancia. La implantación en la instancia de una organización colegiada garantizará una mayor unidad de criterio en la solución de casos similares, facilitará los sistemas de sustitución y suplencia, otorga a los magistrados miembros del colegio capacidad de decisión organizativa en el ejercicio de la función jurisdiccional que le es propia y, además, suma sinergias positivas en relación con el modelo de nueva oficina judicial. Trabajamos, en fin, por una justicia solidaria. A pesar de las medidas de austeridad, mantenemos nuestra política de cobertura de la justicia gratuita para auxiliar a los ciudadanos que acreditan insuficiencia de recursos económicos y para el próximo año destinaremos solo el Ministerio de Justicia, no cuento aquí las comunidades autónomas con competencia en la materia, 32 millones de euros. Pero sobre todo defendemos el modelo vigente que cuenta con la imprescindible colaboración de los colegios de abogados y procuradores porque nos parece un buen modelo. Trabajamos por una política de justicia que mejore la calidad de las técnicas de defensa de los derechos de los ciudadanos, apostando por la profesionalidad en la prestación de servicios jurídicos como la abogacía y la procura. Y por eso próximamente vamos a aprobar el Real Decreto de Desarrollo de la Ley de Acceso a estas profesiones. Pero sobre todo, y sin ello no se entendería la identidad de nuestro proyecto, trabajamos por una política de justicia comprometida con la igualdad y con los derechos humanos. Mantenemos nuestro firme compromiso en el combate contra la violencia de género. En España, manteniendo políticas públicas firmes, pero también en Europa, defendiendo la necesidad de protección de las víctimas. Y puedo confesarles que, a pesar de las resistencias de la Comisión Europea, los españoles podemos congratularnos hoy que de los 750 representantes de los ciudadanos europeos en el Parlamento, 610 hayan apoyado la iniciativa de crear la Orden Europea de Protección. Estado de Derecho, igualdad y también reconocimiento de la diversidad y la tolerancia que hemos promovido y defendido en estos años de intensos cambios demográficos en nuestro país, mediante instrumentos como la Fundación Pluralismo y Convivencia, dependiente del Ministerio de Justicia, que ha desempeñado un papel muy relevante en estos años en el diálogo con las distintas confesiones que conviven en nuestro país. Señoras y señores, concluyo ya. He dado sucinta cuenta de lo que hemos hecho y de los valores que inspiran nuestro trabajo. Lo que hace que apenas hace 2 años,
fuesen proyectos, hoy son ya realidades. En este plazo de tiempo no ha habido, en efecto, una transformación total e impactante de nuestro sistema de justicia, ni se le esperaba. Actuar en el sector de la justicia, como decía, requiere diálogo y prudencia, requiere consolidación de cada paso. Pero en estos meses, si hemos sentado las bases para esa transformación, hemos recorrido ya, juntos y con diálogo, una parte de ese camino y empezamos a ver los primeros resultados. Toda reforma de la justicia exige tiempo y mucho trabajo. La que hemos emprendido implica, además, profundos cambios y no está exenta de dificultades. Pero los ciudadanos pueden estar seguros de que la dirección es la correcta, que el avance es seguro y que la meta será alcanzada. Muchas gracias. Señor Ministro, excelente intervención, como siempre, la suya. Don Antonio San José, periodista, va a ser el moderador del coloquio nuevamente esta mañana. Muy buenos días, muchas gracias. Señor Ministro, ¿será capaz el Gobierno de dar la vuelta a la mala imagen que tiene la justicia en la percepción de los ciudadanos en este país? Nosotros, y no solo el Gobierno, todas las instancias vinculadas con las competencias de justicia, la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial, las comunidades autónomas con competencia en la materia, nos hemos fijado unos objetivos sustanciales que pretenden fundamentalmente mejorar la calidad del servicio de justicia y que además los ciudadanos lo puedan apreciar lo antes posible. Y para ello era necesario acometer reformas desde muy diversos ángulos, porque el modelo actual que tenemos de justicia es heredero en gran parte de las estructuras que se construyeron en el siglo XIX. Y tocar la justicia no significa poder parar hoy y al día siguiente comenzar con un proyecto nuevo. Hay que hacerlo a la par. La justicia no puede parar, pero a la vez tiene que transformarse a sí misma. Y el proceso, con la colaboración de todos, se está dando y de manera acelerada en nuestra Administración de Justicia. Habría que hablar también de la responsabilidad que tienen las fuerzas políticas en esa imagen de la justicia que tienen los ciudadanos. El jueves, pasado mañana, se reúnen los 11 magistrados del Tribunal Constitucional para elegir a su presidente. ¿Le preocupa al ministro del ramo el bloqueo que se ha producido para elegir a los miembros referidos al Congreso de los Diputados? El incumplimiento de los plazos constitucionales siempre debe ser una preocupación compartida. Y, por tanto, claro que me preocupa como responsable público que las instituciones del Estado no se cubran en los plazos que establece la Constitución. Pero la Constitución ha querido que para nombrar magistrados del Tribunal Constitucional exista consenso. Esto es, que dos se pongan de acuerdo y que los candidatos cumplan los requisitos previstos en las leyes. Creo que a estas alturas y después de la experiencia vivida en el Senado es fácil explicar a todos los españoles cuál ha sido la voluntad del Grupo Parlamentario Socialista en todo este proceso. Queda claro que se recurrió la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y que no fue el Grupo Parlamentario Socialista quien lo hizo, y de ella dependía el nombramiento de sus diputados, que una vez que el Tribunal Constitucional dijo que esa ley era plenamente constitucional, se impugnó el reglamento del Senado que desarrollaba esa ley, esa impugnación no la hizo el Grupo Parlamentario Socialista, que se puso en marcha un proceso donde todas las comunidades autónomas propusieron los candidatos que estimaron oportuno, pero que hubo algunas comunidades autónomas y una opción política que constriñó esa configuración legal y reglamentaria validada por la Constitución, presentando un número de candidatos muy limitado, imposible prácticamente de alterar o de negociar, que a pesar de todo ello se ha procedido a la renovación en el Senado y nosotros lo que queremos es que también se produzca y lo antes posible en el Congreso de los Diputados, por parte del Congreso de los Diputados. ¿Tiene esperanza en ello? ¿Esperanza más allá de la formulación de un deseo? Desde luego nosotros vamos a trabajar para ello y estoy convencido de que el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, como ha hecho en su parte el Senado, así lo hará también.
Bueno, luego hablaremos de listas. Hay muchísimas preguntas referidas a listas electorales de la izquierda abertzale, pero antes Elena Crespi, de Radio Nacional de España, le pide una valoración sobre la última operación policial que se ha desarrollado esta pasada noche contra el entorno de ETA, como saben, en el País Vasco y en Navarra, que ha acabado con 11 detenidos. Le pregunta Elena Crespi si este es un mensaje para la izquierda abertzale de que no hay treguas que valgan. Pues es un mensaje de que las fuerzas y cuerpos de seguridad siguen realizando su trabajo y de que el Estado de Derecho sigue funcionando. Es algo que ha dicho el presidente del Gobierno como consecuencia de este comunicado, este último comunicado de la banda terrorista ETA. Es bueno que se avance por parte del entorno, digamos, de la izquierda abertzale, pero los pasos que se han dado todavía son insuficientes y, en consecuencia, nosotros no vamos a cambiar nuestra política antiterrorista, no va a haber diálogo y vamos a seguir trabajando en la misma dirección que hasta ahora, porque ha dado, además, buenos resultados en esa lucha contra los violentos. ¿Espera, ministro del Gobierno, un tipo de nuevo comunicado de ETA, como se ha publicado estos días? Se ha dicho muchas veces y es casi un tópico, pero creo que es conveniente reafirmarlo. Lo único que se espera de la banda terrorista es su propia disolución. Es el único comunicado que realmente puede interesar. Que se ha acabado toda forma de violencia y que se han disuelto como organización. Eva Llamazares, de Onda Cero, dice: ¿cómo evitaría el Gobierno la presencia de Batasuna en las elecciones si sus miembros se integraran en listas de partidos legales como Eusko Alkartasuna? Pues como ministro de Justicia sería un riesgo que aventurase soluciones jurídicas a hipótesis de y si ocurre y sí, pero sí puedo decir, y esto es una constatación de la realidad, que el Estado español como Estado de Derecho se ha dotado de una serie de instrumentos legislativos, ley de partidos políticos, una reciente ley orgánica de régimen electoral general que entrará en vigor antes de las próximas elecciones locales, que permite que en las fuerzas políticas, partidos, agrupaciones o las candidaturas en las que figuren personas que amparan la violencia no puedan formar parte de los órganos de gobierno democráticos que los españoles nos damos para ordenar nuestra convivencia pacífica. Y quiero decir además que esa ley de partidos políticos, cuestionada en algún momento, tiene el respaldo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por tanto, lo que hemos hecho los españoles es defendernos de quienes mantienen un proyecto de violencia incompatible con los fundamentos del Estado democrático. Por eso pienso que no habrá, en principio, opciones por las que colarse fraudulentamente a quienes no tengan claro que tienen que romper con la violencia. Ahora bien, son los tribunales de justicia, esto es lo propio de un Estado de Derecho, quienes tienen que decidir a la luz de cada caso concreto. ¿Y qué hemos aprendido como sociedad, que ha aprendido el Gobierno con respecto a las elecciones anteriores en las cuales hubo las llamadas listas blancas? Pues hemos aprendido precisamente todos que frente a la reacción del sistema que teníamos todavía quedaban algunas vías, algunas puertas para el fraude y para que pudiesen colarse en esos órganos democráticos de gobierno, y lo que ha hecho los dos grupos fundamentales en el Parlamento ha sido modificar la Ley Orgánica de Régimen Electoral General de mutuo consenso para cerrar esas puertas indeseables que permitían el acceso a un sistema democrático de quienes no solo es que no crean en la democracia, es que la combaten con la violencia. ¿Está satisfecho el ministro de Justicia de la actitud en este sentido del Partido Nacionalista Vasco? Nosotros creemos que en este momento la actitud del Partido Nacionalista Vasco, con el que compartimos los elementos fundamentales de la lucha antiterrorista, es buena para todos. Une a la sociedad vasca y también une a la sociedad española, casi de forma unánime, en decir conjuntamente todos de que hasta aquí hemos llegado, de que la democracia se encuentra en el lugar en el que está, que son otros los que tienen que mover pieza. Me parece un mensaje muy positivo y muy importante. Pregunta de Lucía Gómez Lobato, de La Sexta Noticias. Dice: ¿le bastaría a Batasuna con condenar la violencia para estar en las próximas elecciones municipales? Ayer mismo estaba en Bilbao y tuve que responder a algunas preguntas similares e intenté decirlo de la siguiente manera: no le van a bastar solo las formalidades. Habrá una verificación por parte de las autoridades responsables, al menos por parte de la Abogacía del Estado, que es la competente. Estoy seguro que la Fiscalía General del Estado y los fiscales de nuestro país, como otras muchas veces, actuarán de manera similar, haciendo valer la ley
y salvaguardando los derechos y las libertades de todos los españoles. Nosotros, desde luego, lo vamos a hacer, pero insisto en ello también, quienes tienen que velar por la aplicación de la ley, quienes tienen que decirnos si se dan unas u otras circunstancias, y todos lo debemos de acatar y respetar, son los tribunales de justicia de nuestro país. Como le decía, hay muchas preguntas desde distintos ángulos. Beatriz Tesido, de BO7 Televisión, dice: ¿qué le parece que últimamente los socialistas vascos hayan suavizado sus palabras en relación a la legalización de Batasuna? José Antonio Pastor, sin ir más lejos, dijo que la democracia sabrá ser generosa con quien se reincorpore a las filas de los demócratas. ¿Llegará la izquierda berchera a las elecciones? Pues nuevamente creo que hay unanimidad en los fundamentos, en una posición política común respecto a la política antiterrorista. Cuestión distinta es que pueda haber contextos en los que se gestione de una u otra manera o algunos matices de diferenciación entre un partido político u otro partido político, pero el fundamento es compartido y creo que eso es lo verdaderamente importante. No hay, desde luego, matices diferenciadores entre la posición del Partido Socialista en Euskadi y del Partido Socialista en el resto de España. Más aún, la sintonía entre el Lehendakari y el presidente del Gobierno en esta materia es plena. Mario Ordóñez, de la cadena COPE, dice: en caso de que Batasuna o su entorno concurran a las elecciones locales, ¿tendría que condenar explícitamente el terrorismo de ETA? Tendría que cumplir con lo que disponen las leyes. Esta es la regla de un Estado de Derecho. Lo tienen que cumplir ellos y lo tenemos que cumplir todos. Lo que no va a haber es una excepción para ellos. Tendrán que cumplirlo y tendrán que acreditar que lo que constatan es cierto. Esas son las exigencias que están en nuestra legislación y eso es lo que haremos, verificar que se cumple la ley. Más cuestiones. Desde la agencia Europa Press le dicen: ¿se plantea el Gobierno ofrecer medidas de seguridad al juez Pedraz en su viaje a Irak, teniendo en cuenta el riesgo de este desplazamiento y a pesar de ser voluntario? ¿Cree que este viaje aumenta el peso de la investigación sobre el caso Couso? Desde un primer momento, el Ministerio de Justicia es un instrumento colaborador de la autoridad judicial. Es, por tanto, el juez a quien corresponde determinar la conveniencia o no de practicar alguna prueba. Existía en marcha una comisión rogatoria que sí tiene que tramitar el Ministerio de Justicia. Para que las comisiones rogatorias se puedan llevar a efecto se requiere la colaboración de la autoridad del otro Estado. Este otro Estado tardaba en su respuesta, cosa que ocurre a menudo en las relaciones internacionales, para poder practicar este tipo de pruebas. El juez acordó que a su juicio no era necesaria una comisión rogatoria, que bastaba con una simple comisión judicial. El Consejo General del Poder Judicial se la ha autorizado y nosotros hemos puesto todos los medios, como Ministerio de Justicia, a servicio del juez y de la comisión judicial. Hemos gestionado el viaje con las autoridades diplomáticas, sacado los billetes e intentado establecer todas las medidas de seguridad, pero se trata de una zona de alto riesgo, y así nos lo advierten nuestros servicios de exteriores diplomáticos. Se trata de un lugar donde no tenemos una complicidad o una colaboración expresa de las autoridades del otro país y, por tanto, nuestro deber era advertir al juez, que es la autoridad responsable de esa comisión judicial, de los riesgos de seguridad que existían. Podemos reforzar esa seguridad, pero si la comisión judicial es excesivamente amplia, se ve acompañada de muchas personas, lo que no tenemos es capacidad de movilizar en un país que no es el nuestro, que tiene sus propios cuerpos y fuerzas de seguridad, instrumentos tampoco excesivos para garantizar esa situación. Por tanto, máxima colaboración con la autoridad judicial y estaremos siempre a disposición de ella. Pero también creemos que en esa tarea de colaboración formaba parte de los deberes del Ministerio de Justicia informar o trasladar al juez las preocupaciones que sobre el terreno nos trasladaban nuestros diplomáticos y a través del Ministerio de Asuntos Exteriores. Pero, ministro, como experto jurídico, ¿comparte o no la idea del Ministerio Fiscal de que ese viaje no tiene soporte legal para ser realizado? Como ministro de Justicia no debo entrar en posiciones jurídicas determinadas. He dicho que había una comisión rogatoria, no puedo diferenciar mi condición de especialista de mi condición de ministro de Justicia. Son los jueces y tribunales quienes toman posiciones sobre el respecto y, en su día, lo hago y quiero explicar por qué no lo debo hacer, puede producirse un incidente sobre la validez probatoria o no de esta práctica y, en consecuencia, yo no debo adelantar, por supuesto, mi juicio. Esa es sencillamente la razón. Nosotros
como instrumento al servicio de la justicia, colaboramos con ella, colaboramos con el juez de la Audiencia Nacional. José María Rivas, de la agencia Servimedia, le pide su análisis, su opinión o su reflexión sobre la lamentable agresión que se ha producido en la figura del consejero de Cultura del Gobierno de Murcia, y yo le pediría además que nos hiciera otra reflexión sobre las declaraciones políticas que se han producido después de esa lamentable agresión. Pues primero, efectivamente, lamentable es poco, si me permiten la expresión, es deplorable agresión a una persona. En este caso es un cargo público, pero cualquier agresión a la integridad física de cualquier persona ya debe ser sancionada y reprobada por una sociedad, pero especialmente cuando tiene además esa connotación de agredir a un representante de todos, a una persona que está desempeñando su función y prestando un servicio público a la comunidad, con independencia del partido o de la ideología que éste pueda tener. Dicho esto, y habiéndose constatado ya que las fuerzas y cuerpos de seguridad han trabajado desde el primer día para esclarecer los hechos, no me parece en absoluto bueno, más bien creo que es irresponsable intentar utilizar este hecho como un elemento de confrontación política. Es democráticamente un error, no conduce a nada, más bien a todo lo contrario, y por eso no comparto la utilización política que se ha querido hacer de este hecho, que es un incidente aislado, que será investigado, como otros muchos, por los cuerpos y fuerzas de seguridad, sobre todo cuando desde la lealtad institucional el propio Gobierno se ha puesto inmediatamente en contacto con las autoridades de la comunidad autónoma para oírla y para atender cuantos requerimientos y necesidades de seguridad tuviese. ¿Cómo va a afectar, ministro, la crisis económica a la convocatoria de oposiciones a la carrera judicial? ¿Es partidario de retrasar la edad de jubilación de los jueces y del personal de las oficinas judiciales? De retrasar la edad de jubilación tenemos un debate muy interesante en este momento en nuestro país, y no solo concernido al ámbito de los jueces. Por tanto, deberíamos ver también cómo está el debate general y acomodar la posición de la judicatura a ese contexto. Nuestra voluntad es que el plan de modernización se cumpla. Dijimos que nuestro país tenía un déficit de jueces y de fiscales, era cierto, es cierto y se puede efectivamente constatar. Hemos hecho una propuesta pública de convocatoria de plazas y de oferta de plazas en el ámbito de la jurisdicción y en el ámbito de la Fiscalía, y vamos a cumplir nuestros objetivos. Es verdad, sin embargo, en lo que respecta a este año, que si ponemos en marcha los tribunales de instancia tendremos que pensar también en cómo ir cubriendo estos objetivos, porque se va a producir un efecto diferenciador. Hoy, para sacar una plaza de juez, que insisto, son titulares de la potestad jurisdiccional que nuestro país necesita, sin embargo es necesario crear un juzgado. Por tanto, un juez es algo más que un juez. Un juez es un juez, un secretario y 8 o 9 funcionarios de justicia. Tenemos falta de jueces y de fiscales, pero sin embargo, utilizando una estadística comparada con los países de nuestro entorno, no tenemos una falta, más bien estamos bastante por encima del personal al servicio de la Administración de Justicia. Estamos modernizando las estructuras y, por tanto, reordenando también todo el conjunto de empleados públicos al servicio de esa Administración. Y ahí tenemos que hacer cálculos sobre cómo, en tiempos de austeridad, ganar en eficiencia sin incrementar, capítulo 1, ganar en eficiencia, por tanto, acondicionando la plantilla ya existente. En el caso de los jueces y fiscales, como decía, vamos a continuar, porque son necesarios en nuestro sistema, con las previsiones del plan de modernización, pero queremos ajustarlo a estos cambios y a estas transformaciones. Lo hablaremos con el Consejo General del Poder Judicial, con la Fiscalía General del Estado, y veremos cómo lo podemos hacer para poner en marcha lo antes posible los tribunales de instancia, convocando plazas ad hoc para este tipo de tribunales. Pregunta de Esther Molina, de Popular Televisión, dice: ¿por qué a fecha de hoy el Gobierno de España no ha emitido ninguna nota de condena, como se han hecho Francia o Alemania, acerca de los episodios violentos contra cristianos en Irán o Nigeria? ¿Apoyarán las mociones que en ese sentido van a presentar UPN y Partido Popular? Desconozco, sinceramente, por qué
los servicios exteriores, si están en ello o no están en ello, pero en todo caso sí le puedo decir que el Gobierno de España ya ha dado pruebas de ello, allí donde se vulneran derechos fundamentales, y sin duda la libertad religiosa y de creencias lo es, y de primera línea, ha siempre estado a favor de los derechos y condenando todo tipo de actitudes contrarias a los mismos. Lupe Ortiz, de Onda Madrid, dice: ¿cómo debería quedar finalmente regulado el uso del velo islámico en las escuelas? El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acaba de dejar en suspenso la prohibición de usarlo en lugares públicos impulsada por el Ayuntamiento de Lleida. ¿Usted qué opinión tiene al respecto? Yo creo que, en primer lugar, deberíamos hacer una reflexión en la que encuadrar, aunque sea una reflexión muy breve, este tipo de cuestiones. La sociedad española ha experimentado en los últimos años un verdadero cambio debido a los movimientos demográficos y de población, de sus sensibilidades, y ha dado pruebas de su capacidad de convivencia y de su tolerancia, especialmente en asuntos religiosos. Por tanto, es bueno para todos que un asunto concreto o particular, que se puede dar en un colegio, que se puede dar como consecuencia de la regulación de un ayuntamiento, no lo generalicemos. Es bueno. Hasta ahora el sistema está funcionando y está funcionando notablemente bien. Y en nuestras escuelas, en nuestros hospitales, en nuestros espacios públicos, todos somos capaces de convivir a pesar de las distintas creencias y sensibilidades religiosas. En este momento, y como consecuencia de un cierto episodio de impulso sobre prohibiciones o no prohibiciones del burka, que ya parece un poco del ayer, hay un proceso judicial pendiente en el que se ha tomado una decisión, que es la suspensión cautelar, algo habitual dentro del funcionamiento de los tribunales de justicia para proteger especialmente derechos fundamentales de las personas, y por tanto lo único que me merece esa decisión es que forma parte de la naturaleza propia de un proceso judicial y que son los jueces finalmente los que tienen que resolver aplicando el artículo 16 de nuestra Constitución y las leyes de desarrollo de la misma. El pasado sábado, ministro, en un programa de televisión de máxima audiencia aparecía un sujeto definiéndose públicamente como maltratador. Y aquello acabó como el Rosario de la Aurora, con la cadena de televisión avisando a la policía. ¿Esto qué reflexión le sugiere al titular de Justicia? Pues primero, si es realmente un maltratador, y se puede así acreditar, y existen pruebas de ello, la primera de las reflexiones es que proceda las autoridades pertinentes, las fuerzas y cuerpos de seguridad, a su detención y después a ser enjuiciado por parte de los tribunales. Y si no lo es, sencillamente lo dice, pero no es cierto, me preocupa también que puedan darse este tipo de situaciones en los medios de comunicación social de una democracia consolidada como la nuestra. Es verdad que los medios no son responsables de lo que dicen las cosas, pero desde luego cuando éstas ocurren deberíamos al menos censurar a la persona o a las personas, si fuese otro tipo de casos, que utilizan los espacios de comunicación públicos o privados, pero de comunicación de masas, para transmitir mensajes claramente contrarios a los fundamentos de nuestra convivencia. Una pregunta acerca de la nueva ley concursal. Dice, ¿qué calendario tiene esta nueva ley y puede considerársela como parte de la estrategia de salida de la crisis y del pacto social? El calendario es remisión a las Cortes Generales lo antes posible y esperemos que allí tenga una buena tramitación. He de decir que la vigente ley concursal es una ley de éxito porque tuvo un gran consenso parlamentario. Fue una ley hecha por el Gobierno del Partido Popular, pero que contó con el apoyo prácticamente de todas las fuerzas políticas, y fue una ley que permitió un gran avance en el ámbito del derecho concursal en nuestro país. Pero era una ley pensada para periodos de bonanza. Era una ley, por tanto, que veía el concurso como el fin de la empresa, como una espada de Damocles, y la falta de solvencia de un proyecto empresarial en un determinado momento no debe conducir al fin de ese proyecto empresarial. Lo que hacemos ahora, preocupados precisamente por la realidad económica de nuestro país, desde el ámbito de la justicia y del derecho, es cambiar la filosofía de una ley pensada para periodos de bonanza, adaptándola a las necesidades de la realidad económica de la España de hoy. Y por eso establecemos instrumentos preconcursales, es decir, que antes del fin del proyecto empresarial, los acreedores puedan establecer vías que hagan que la empresa sea viable, garantizándole a sí mismo que van a recuperar las inversiones que realicen en la misma.
¿Por qué esto no se hacía en nuestro país? Porque cuando una empresa estaba en quiebra, entre otras cuestiones, o en concurso, quien iba a invertir financieramente porque consideraba que el proyecto era viable, recursos económicos sobre la misma, no tenía garantía ninguna de que ese dinero nuevo que inyectaba lo pudiese recuperar, porque existe una prelación de créditos que hacen que otros sean ejecutables con prioridad a esa inversión de última hora pensada para reflotar el proyecto empresarial. Lo que hacemos ahora es dar garantías a ese nuevo crédito y facilitar así que pueda fluir desde las entidades financieras al sector empresarial y mantener nuestro tejido empresarial y productivo. Más preguntas. Luis Javier Sánchez, de diariojurídico.com, dice: Ministro, ¿cómo valora que todas las organizaciones de jueces hayan suscrito un escrito denunciando las carencias de la nueva oficina judicial? No sé si han sido todas o solo algunas, pero quiero decir que tanto la oficina judicial en Burgos como en Murcia, como los 4 partidos judiciales que funcionan igual en el País Vasco, aunque allí es competencia de la comunidad autónoma, están funcionando de acuerdo con las previsiones establecidas y pronto tendremos además indicadores y una evaluación exacta de lo que está aconteciendo en las mismas. Como todo lo nuevo, plantea dificultades. La nueva oficina acaba prácticamente de empezar en estas 2 ciudades y esto supone que todo lo que estaba, por decirlo de una manera muy gráfica, guardado en cajas para hacer ese trasvase, ese nuevo modelo, hubo que desembalarlo, hubo que ponerlo en marcha y hubo que tramitar lo antiguo por modos nuevos y hacer una estructura paralela que durante unas semanas y probablemente algunos meses supone una cierta transición. Sin duda, esto genera algunas molestias. Es verdad también que hay que corregir cosas a través de la propia experiencia, a través de lo que nos dicen los jueces, a través de lo que nos dicen los funcionarios e empleados públicos que trabajan día a día con los equipos de gestión procesal nuevos, con los sistemas informáticos nuevos que hemos establecido y con una cultura de la organización completamente distinta. No sé si, para que todos nos entendamos, lo puedo explicar muy brevemente y de forma gráfica. Hoy un juzgado, alguien ha dicho que es un escenario de hombres orquesta, es decir, un juez, su secretario y sus 7 o 8 funcionarios tienen que hacerlo todo, desde que llega la demanda hasta que hay una sentencia y hasta que ésta es ejecutada. La nueva oficina supone cambiar absolutamente con esta concepción. Hay unos servicios comunes que sirven a varios jueces, cada uno de estos servicios está especializado en una fase del proceso, por tanto son servicios mucho más amplios, con muchas más personas, especializados funcionalmente en cada tarea, y este cambio de cultura en la organización, así como las relaciones entre el juez y el director de la oficina, que son los secretarios de justicia, requiere obviamente un cierto tiempo para que vaya encajando. Pero la opción, a nuestro juicio, y creo que el Partido Popular, que acaba de presentar una moción, una iniciativa en el Congreso de los Diputados, también piensa lo mismo en esta dirección, no puede ser paralizar la nueva oficina judicial. Será seguir analizándola, seguir trabajando sobre ella y mejorarla, pero no debe haber vuelta atrás en este proceso que ya hemos iniciado. José Lucinio Fernández, que es abogado, dice: en esta época de crisis, ¿tiene sentido mantener el servicio de traducciones de las lenguas autonómicas en el Senado? El uso de las lenguas cooficiales es un derecho de todos los españoles. Hay ciudadanos de España que tenemos 2 lenguas oficiales y estamos ciertamente muy orgullosos de ellas. Por tanto, como lengua oficial, es una lengua que en el ámbito de la comunidad autónoma puede ser utilizada a todos los efectos, también en el ámbito de la justicia. En el caso del Senado, creo que es bueno no olvidar que es la Cámara de Representación Territorial. Es la Cámara que representa las sensibilidades territoriales de nuestro país y a mí, como al Grupo Parlamentario Socialista, nos parece muy bien que en esa Cámara estén presentes las lenguas oficiales del Estado. Los gastos de traducción que se producen, en lo que me consta de mi anterior vida ya como secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, y cuando se ponía en marcha ese proceso, se hace en colaboración con las comunidades autónomas que a su vez aportan sus propios servicios de traducción. Creo que es posible mantener ese servicio político a todos los españoles, mantener ese espíritu del Senado como Cámara de Representación Territorial, que eso también tiene un valor y que ese valor es superior al coste incidental que pueda tener
pagar la traducción por parte de los servicios de la Cámara. Hay valores que son algo más que un mero coste, y el reconocimiento de la diversidad de nuestro país, del artículo 2 de la Constitución y de nuestra pluralidad, es un valor que nos hace más fuertes como sociedad. Yo creo que potenciarlo, dentro de lo que dice la ley, la Constitución y las instituciones, es bueno para todos. Albert Calatrava, de Catalunya Radio, le pregunta por el reciente debate sobre el modelo autonómico en España, entre las declaraciones del expresidente Aznar y ayer mismo del presidente Zapatero en el Financial Times. ¿Considera que se tienen que poner en marcha mecanismos para evitar la duplicidad de competencias entre Administración central y comunidades autónomas? Sí, al expresidente Aznar nunca le gustó el título 8º de la Constitución, por tanto no me sorprende en absoluto el contenido de sus declaraciones. Sin embargo, los que creemos en el título 8º de la Constitución, los que pensamos que la Constitución española y la descentralización política ha traído a nuestro país no solo los 30 años, los primeros 30 años de libertad de su historia, sino también los mejores 30 años desde el punto de vista del bienestar. Los que creemos que planificar desde el centro produce omisiones que generan desigualdades quizá mucho más graves que las que son consecuencia del ejercicio del derecho a la autonomía, pensamos que es posible, en épocas de austeridad y de contención del gasto, encontrar mecanismos, como ha subrayado el presidente del Gobierno, de colaboración, de coordinación entre las comunidades autónomas, para evitar duplicidades, para evitar gastos innecesarios o no eficientes, pero pensamos también que todo esto se puede hacer respetando el espíritu de la Constitución de 1978, respetando su título 8º y los estatutos de autonomía. No deberíamos mezclar ambos debates, y quiero hacer un breve recordatorio al respecto. España solo ha tenido libertad cuando ha sido consciente de su diversidad territorial. Hemos tenido 2 constituciones democráticas en nuestra historia, y en las 2 se unió reconocimiento del derecho a la autonomía con reconocimiento a la libertad. Podríamos hablar de aquel lema que se utilizaba en los años 77 o 78, ya no lo recuerdo, 77 imagino, de libertad, amnistía y estatuto de autonomía. No lo olvidemos nunca. Bueno, 2 últimas preguntas. Elena Herrera Domínguez, de Diario Público, le hace referencia a una cuestión que se plantea en su tierra gallega. Dice, ¿qué opinión tiene sobre el decreto de medicamentos genéricos del Gobierno de Galicia y si su implantación supone una merma de derechos de los pacientes gallegos con respecto a los del resto del país? Este es un buen ejemplo precisamente para explicar cómo se pueden hacer las cosas cuando se tiene voluntad de hacerlas y de manera ordenada, solamente que es al revés. Es una comunidad autónoma, en este caso la Comunidad Autónoma de Galicia, que en el ejercicio de sus competencias ha decidido adoptar una decisión que, por decirlo de forma plástica, rompe la unidad de caja, que es la caja del medicamento, en este caso de la Seguridad Social, no la unidad de caja del sistema. Y por tanto establece un catálogo propio de genéricos, de manera tal que corremos el riesgo de que un ciudadano de otra comunidad autónoma que tiene una medicación determinada por su médico, al llegar a Galicia, tenga que ser convertida, traducida, y no le sería exactamente suministrada. Y esto, sin hacerlo el propio médico que lo ha atendido, supone un riesgo desde el punto de vista del funcionamiento del sistema y, sobre todo, una quiebra de la igualdad. Se alega también razones de ahorro económico que no voy a discutir, pero todos sabemos que hay medicamentos que contienen 3 genéricos. Lo que habrá ahora son 3 medicamentos para sustituir al primero, con lo cual también puede existir una duplicidad de costes en todo este proceso. Pero si esto ha sido recurrido por la Abogacía del Estado, no es por ninguna de estas razones, sino sencillamente porque va en contra de las competencias que en relación con el sistema de salud tiene el Estado. Y de la misma manera que el Estado debe respetar las competencias de las comunidades autónomas, es evidente que las comunidades autónomas deben respetar las competencias del Estado. Por eso, ese recurso que tendrán que resolver nuevamente los tribunales de justicia y que pone de relieve que, aunque puede existir este tipo de dificultades, no por ello, sin embargo, son tan graves ni rompen tanto el sistema como para hablar de un momento involucionista o hacia atrás respecto del estado de las autonomías. El ordenamiento jurídico ofrece medidas suficientes y medidas normalizadas a lo largo de estos últimos 20 años
para que, si así lo considera la autoridad judicial, pueda suspender la resolución de una comunidad autónoma, manteniendo en consecuencia los principios de igualdad en todo el territorio, mientras no toma la decisión final. Esto es lo que lleva ocurriendo a lo largo de este tiempo y creo que es bueno recordar que debe seguir siendo así. Bueno, última cuestión planteada por el presidente del Movimiento Europeo en España, Carlos María Bru, que dice: el Parlamento Europeo acaba de confirmar la importante iniciativa que tuvo la presidencia española de la Unión Europea sobre la Euroorden para protección de víctimas de violencia. ¿Qué perspectiva ve de que prospere definitivamente? Nosotros vamos, desde luego, a seguir trabajando en el entorno del Consejo, en el entorno ya, por tanto, de los Estados, para conseguir que tenga su apoyo definitivo. Es cierto que desde que se inició este proceso hasta hoy ha habido elecciones en algunos de esos países. Estoy pensando en el Reino Unido, estoy pensando en Países Bajos, donde hay ahora gobiernos conservadores, marcadamente conservadores en algún caso, que tienen posiciones menos sensibles hacia estos temas que lo que tenían los anteriores gobiernos progresistas y que, por tanto, los apoyos que teníamos en el origen ahora tenemos que volver a renegociarlo en alguno de sus puntos. Pero es importante subrayar aquí dos cosas que ha hecho el Gobierno de España durante su presidencia de la Unión Europea en relación con este tema, con independencia de lo que ocurra al final. La primera, decirle a la Comisión que con Lisboa, es decir, con la entrada en vigor del nuevo tratado, y siendo España primera presidencia, el Consejo no va a renunciar a las competencias que el tratado le da. La Comisión pretendía que la orden europea solo la pudiese regular ella, es decir, que no fuese a iniciativa de Estado, amparándose en una interpretación del tratado que ni los servicios jurídicos del Consejo ni los servicios jurídicos del Parlamento han amparado. Por tanto, la interpretación incorrecta era la de la Comisión y no la que hacía la presidencia española desde el Consejo. Primero de los elementos que es importante subrayar. Y el segundo, más importante que todo ello, España ha llevado a Europa la sensibilidad por la protección de víctimas, sobre todo en el ámbito de la violencia de género. Lideramos ese proceso, a pesar del día a día y de las dificultades que existen en España, y esta sociedad está siendo también puntera respecto de otras sociedades de Europa, que en muchos temas van por delante, pero en este probablemente tengan que aprender de algunas de las cosas que nosotros estamos haciendo. Esto es un mensaje importante que han entendido todas las mujeres de Europa, que han entendido muchos ciudadanos, que ya está ahí y que quedará ahí para siempre y que esperemos además fructifique definitivamente como un instrumento jurídico común. Pues gracias, ministro. Como ve en estos desayunos, y en este en concreto, igual que en las oposiciones, que usted tiene experiencia, entra todo el temario, Voy a ceder la palabra un instante a don Ernesto Mata para que cierre este acto en nombre de Abertis, patrocinador del mismo. Sí, muchas gracias. Gracias ante todo al Foro de Nueva Economía por permitir a la Fundación Abertis y Abertis de patrocinar actos como este, sumamente interesante. Dar las gracias y felicitar a su vez al presidente de Nueva Economía, José Luis Rodríguez, por permitir a la sociedad civil poderse expresar a través de este canal, que siempre es estos y ofrecer sus pensamientos. Esto lo considero también tremendamente importante. Segundo, en cuanto al ministro, felicitarnos de tener una persona con semejante currículum vitae, como ha expuesto muy bien Fernando Ledesma. La justicia es la esencia de la democracia. Y una persona con semejante currículum vitae nos da garantía y sobre todo nos tranquiliza. Y eso se vierte, y pasa, en los hechos. El ministro habla de 40 convenios en 22 meses, de revolución tecnológica y de muchas cosas más. Y sobre todo, no simplemente lo que dice, sino como lo dice, con ese convencimiento, ese augura auténtica garantía en que eso se va a cometer. Ministro, que sigas así y muchas gracias.